Bienvenidos. En el siguiente vídeo vamos a tratar de explicar el concepto de las redirecciones en un sistema GNU Linux trabajando con la terminal. En este caso estamos trabajando con una terminal Bash. Y bueno, el equipo con el que hemos estado trabajando a lo largo de todos los casos prácticos de este documento. Bien, fijaos, las redirecciones. Nosotros cuando ejecutamos un comando, por ejemplo ls-l, la salida del comando se muestra en pantalla, eso lo tenemos claro, ¿no? Hasta ahora siempre que hemos trabajado con comandos, ejecutamos un comando y ese comando nos muestra cosas en pantalla, ¿vale? Si tuviéramos que insertar datos en un comando, o sea, si el comando nos pidiera información, nos la pediría por teclado. Es verdad que también estamos acostumbrados a pasar información utilizando el teclado, porque estamos escribiendo el comando que queremos ejecutar a través de parámetros, ¿veis? ls es el comando y yo, gracias al espacio, separo y ya le digo que lo que viene a continuación es un parámetro, espacio, otro parámetro, es decir, son datos que se pasan, que el sistema operativo le va a pasar, perdón, el sistema operativo, la shell, le va a pasar al comando ls como entrada para que ls realice una función un poquito más especializada, en función de esos parámetros. Ahora mismo, si yo no le paso más parámetros, me va a mostrar mi directorio personal, pero si yo pongo aquí /home, ya no muestra el directorio actual, que resulta que es el directorio personal del usuario Javier, ¿vale? Lo veis aquí, ahí en el prompt, tengo la virgulilla sabéis que es un carácter que en Bash representa a la ruta del directorio actual, perdón, la ruta del directorio personal del usuario actual, ¿vale? Bien, entonces si yo pongo ls-l/home me va a mostrar otro directorio. Bien, pero sabéis que hay comandos que nos piden datos por teclado, es decir, nos muestran un prompt, ¿vale? Nos dicen inserte el nombre del usuario, por ejemplo, inserte la contraseña cuando utilizamos add-user, etcétera. Bien, pues estos comandos, la entrada la cogen de teclado. Hasta ahora nosotros lo hemos tenido clarísimo. Vale, pues resulta, vamos a buscar, por ejemplo, mirad sudo ls-l/home. Vale, lo he ejecutado hace poco, así que sudo no me pregunta nada, pero aquí sí, sudo ls-l/home. ¿Veis? El comando sudo me está pidiendo la contraseña y me lo pide por teclado, ¿vale? Me pide la contraseña por teclado, pues nada. Yo inserto la contraseña por teclado y se ejecuta, ¿veis? Fenomenal. Pues resulta que esto que nosotros hemos dado por sentado, la entrada es el teclado y la salida es la pantalla, no es así, ¿vale? La entrada de un comando es la entrada estándar y la salida de un comando se va a dar por la salida estándar o por la salida de error. ¿Qué es eso de la salida estándar y la salida de errores? Pues resulta que el sistema operativo le proporciona al comando o a cualquier aplicación que se ejecute una entrada estándar y una salida estándar y una salida de error, ¿vale? Esa salida estándar y salida de error están asociadas a la pantalla, por eso cuando nosotros ejecutamos ls el resultado se muestra en pantalla. Y la entrada estándar está asociada por defecto al teclado, por eso cuando un comando nos pide información por teclado, pues resulta que la tenemos que, perdón, y nos pide información de entrada, nosotros la tecleamos, ¿sí? Por ejemplo, sudo add-user, que hemos trabajado ya con add-user, vamos a insertar al usuario, por ejemplo, Pepe, ¿vale? Luego lo borramos, no pasa nada, sudo add-user Pepe. Perfecto, si le damos a Enter, ¿veis? Me está pidiendo la contraseña de Pepe y me la pide por teclado, ¿veis? ¿Sí? O sea, esa sería la estándar. Ahora me pide más información, me pide el nombre completo, si quiero le doy a Enter, no pasa nada, Pepe, lo que yo quiera, ¿veis? Y otro, ¿sí? Pero todo eso es por teclado. Vale, pues resulta que para darle más flexibilidad, más dinamismo al trabajo con los comandos y con las aplicaciones, lo que hace el sistema operativo es que tiene una variable, tiene unos elementos que es la entrada estándar, la salida estándar y la salida de errores, que se pueden cambiar. O sea, ahora mismo está definida la entrada estándar como teclado y la salida estándar y salida de errores la tiene definida como la pantalla. ¿Salida de errores? Sí, por ejemplo, un comando, si yo pongo id Pepe, eso sería la salida estándar, me está mostrando información. Pero si yo pongo id María, que no existe, ¿veis? Eso que me está mostrando en pantalla, posiblemente el comando id lo esté mostrando por la salida de errores, ¿vale? Bien, vamos a echar un vistacito. Mirad, por curiosidad, ponéis ls/dev, sabéis que es el directorio donde se guardan todos los ficheros de dispositivo, porque en GNU Linux, en los sistemas Unix-like, es decir, de tipo Unix, todos los dispositivos, todo se representa como ficheros, ¿vale? Entonces, dentro de dev, de devices, están los ficheros que representan, ficheros especiales que representan a dispositivos. Y ponéis std asterisco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar, comando ls, que va a mostrar información. Es más, vamos a poner ls-l dentro del directorio /dev aquellos ficheros cuyo nombre comience por std y lo que sea, ¿vale? Std de estándar. Y mirad que nos encontramos stdrr, stdin y stdout, ¿veis? Estos ficheros representan la entrada estándar, stdin,
la salida de errores, stderr, y stdout, la salida estándar. ¿Veis? ¿Qué sucede? Que bash, que el intérprete de comandos, que la shell, me permite a mí cambiar la salida estándar, cambiar la salida de error y cambiar la entrada estándar cuando yo ejecute un comando. ¿Para qué vale esto? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Simplemente para que veáis que esto funciona y es así, mirad, el comando echo, y vamos a adelantar la redirección, muestra en pantalla algo, ¿verdad? ¿Sí? Muestra, por ejemplo, un mensaje. Yo pongo echo hola y se muestra en pantalla el mensaje que yo pongo a continuación, ¿vale? Fenomenal. Pues mira, la redirección a mí me permite cambiar la salida estándar y la salida de errores, así como la entrada, ¿sí? Pues por simple curiosidad voy a hacer una redirección, voy a redirigir la salida de este echo al fichero de la salida estándar y el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Sí, lo vamos a dejar para más adelante para no liaros, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que sepáis que estos ficheros, ¿vale? Y esto es curiosidad, estos ficheros representan a la salida estándar, salida de error y entrada estándar. Y ahora sí, lo importante, la shell, el intérprete de comando, nos deja redirigir la salida y redirigir la entrada. Es decir, cambiar la salida estándar, la salida de errores y la entrada, ¿vale? Aquí la pregunta es cambiar, ¿por qué? ¿Para qué voy a cambiar? Bien, podemos cambiar la salida. Vamos a hablar de salida en general y luego especificamos salida de error y salida estándar. Podemos cambiar la salida de un comando para que en lugar de mostrar la información en pantalla se almacene en un fichero. Y veremos más adelante que además, utilizando otro elemento que son las tuberías, podemos hacer que la salida estándar no se guarde en un fichero ni se muestre en pantalla. No, se pase como entrada de otro comando. ¿Vale? En el siguiente apartado, en el de tuberías, veréis cómo se hace esto. Y es algo muy útil, una herramienta súper útil que nos permite crear funcionalidades complejas. Mira, a ver, vamos a echar un vistacito. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona el tema de las entradas y las salidas, ¿veis? Entonces, cuando se ejecuta un comando, en este caso ls no tiene ningún tipo de... no pide nada por teclado, ¿vale? Pero si lo pidiera, lo va a recibir por la entrada estándar. ls no sabe cuál es la entrada estándar. De hecho, ls como comando va a pedir los datos a la entrada estándar, ¿sí? Que va a ser un fichero, ¿vale? Y la entrada estándar estará asociada por defecto al teclado, ¿sí? Cuando tenga que mostrar algo por salida, lo va a hacer por la salida estándar, por stdout. ls no sabe cuál es stdout, el comando no tiene ni idea, manda los datos a stdout, ¿vale? Por defecto, la salida estándar está asociada con la pantalla, de forma que ls no envía a la pantalla, ls envía a la salida estándar, ¿sí? Y la salida estándar, al estar asociada a pantalla, se va a mostrar en pantalla. Si hubiera un error, ls no muestra el error por la pantalla, no, lo muestra por la salida de error, que por defecto también está asociada a la pantalla. Pero como hemos dicho, nosotros podemos cambiar esto. ¿Cómo lo cambiamos? Utilizando redirecciones de salida. Vamos a empezar por las normales y después veremos redirecciones de salida de error o salida estándar. Principio de salida, que solo van a cambiar la salida estándar. Mirad, con la redirección de salida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que en lugar de que ls, por ejemplo, -lh, muestre la información en pantalla, es decir, en la salida estándar, al cambiar la salida estándar por un fichero, lo que vamos a hacer es que esa salida se guarde en un fichero. ¿Cómo se consigue? Pues mirad, con el carácter mayor, ¿vale? Y hay dos tipos de redirecciones de salida. La redirección de sobreescritura y la redirección de adición. La de sobreescritura solo utiliza un símbolo mayor y la de adición utiliza dos símbolos continuos de mayor. ¿Qué diferencia hay? Pues mirad, como hemos dicho, la redirección lo que hace es que lo que muestre el comando, ¿veis? El comando no se va a mostrar en pantalla, sino que se guardará en un fichero, ¿vale? Ambas redirecciones, si el fichero cuya ruta se pone detrás del símbolo de mayor no existe, si este fichero no existe, entonces lo crea, ¿vale? Y guarda los datos ahí sin problema. La diferencia entre una y otra es cuando el fichero sí existe. Si el fichero existe, la redirección simple, ¿veis? Una sola, lo que hace es que sobrescribe el contenido del fichero. Y la redirección doble, la de adición, si el fichero existe, no sobrescribe, sino que añade la salida del comando al final del fichero. Bien, esto es un poco abstracto, el dibujo, oye, nos puede ayudar, ¿vale? Lo veremos ahora otra vez, pero esto sobre todo como lo vamos a entender es con comandos. Vamos a volver a nuestra consola de comandos y desde aquí yo voy a poner ls-lh. Si os fijáis, ls-lh muestra información del contenido del directorio actual, no le pasa a otra ruta. Bien, lo muestra en pantalla,
vamos a redirigirlo para que no lo muestre en pantalla. Quiero que lo guarde en un fichero. Y utilizo una redirección simple, es decir, la redirección de sobreescritura. ¿Qué fichero? Pues, por ejemplo, ficheros.txt. ¿Veis? Esa es la ruta del fichero. Es una ruta relativa. De un fichero que está en el directorio actual, cuyo nombre es ficheros.txt. Yo aquí podría utilizar una ruta absoluta, podría utilizar una ruta relativa a otro directorio, puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Son rutas de un fichero. Bien, este fichero no existía. Si os fijáis, ese fichero no existe, ¿vale? Y esto me lo ha sacado por la salida de error, posiblemente, ¿vale? Pero como la salida de error también está definida como pantalla, ¿vale? Nos lo muestra ahí. Fenomenal, vamos a hacer la redirección. Si yo ahora redirijo la salida, no muestra nada en pantalla. ¿Veis? O sea, ls-lh tenía que haber mostrado algo en pantalla, pero no lo ha mostrado. ¿Veis? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha creado un nuevo fichero que antes no existía, cuyo contenido es la salida de la ejecución de este comando. ¿Cómo podemos verlo? Vamos a utilizar cat ficheros. ¿Veis? Aquí lo tenemos. La ventaja que tiene esto es que yo puedo almacenar en un fichero la salida de cualquier aplicación o comando. O sea, si yo quiero guardar, por ejemplo, el listado de contenido de los ficheros que tengo en mi directorio personal, ¿veis? Puedo utilizar un comando, el que sea, para mostrarlo en pantalla. Si soy capaz de mostrarlo en pantalla, soy capaz de guardarlo en un fichero. ¿Veis? O sea, es fenomenal. Esto nos da una potencia, nos permite hacer acciones, nos permite llevar a cabo acciones de administración, por ejemplo, para guardar información de log, o más adelante con las tuberías, crear una funcionalidad muy compleja utilizando una serie de comandos, una concatenación de comandos, ya lo veréis, pero esto es muy importante, ¿veis? Porque a nosotros los administradores, pues bueno, nos permite hacer cositas interesantes, que de otra forma nos costaría un montón. ¿Veis? Bueno, pues en el contenido de ficheros txt tengo el listado de los ficheros, ¿vale? Y fijaos qué curioso. Aquí, antes de que se guardara la información, se ha creado el fichero ficheros txt, pero estaba vacío, solo se ha creado, ¿veis? Una vez ya se ha guardado la información, si yo pongo de nuevo ls-lh, ¿veis? Aquí está ficheros. Bien. Vamos a ver la diferencia entre la redirección simple y la doble. La doble lo que permite es añadir, ¿vale? Si el fichero ya existe, añade. La simple, si el fichero ya existe, sobrescribe. ¿Qué significa sobrescribe? Que se carga lo que hubiera. Por ejemplo, echo Javier, ¿vale? Si yo hago esto, se muestra en pantalla. Yo no quiero que se muestre en pantalla, quiero que se guarde en ficheros.txt. Pues nada, redirección, ficheros.txt. Le damos a Enter y ahora vamos a mostrar el contenido de ficheros.txt. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha sobrescrito. Es decir, la información que había antes se ha perdido porque he utilizado una redirección simple, importante. Si yo lo que quiero hacer es añadir datos a un fichero, tendría que haber utilizado una redirección doble, que es lo que vamos a hacer a continuación. Utilizando una redirección doble vamos a añadir datos. Bien, vamos a añadir, por ejemplo, al fichero ficheros.txt, que ahora mismo solo contiene mi nombre. ¿Veis? Vamos a añadir el listado de ficheros que hay en el directorio actual, ¿vale? ls-lh, ¿vale? Directorio actual, y ahora ponemos doble redirección, ¿veis? Ficheros.txt. ¿Qué es lo que va a hacer? Que al poner doble redirección, la salida de este comando se va a añadir al final del fichero, ¿vale? Si ponemos un cat, ¿veis? Aquí tenemos la primera parte que ya estaba, ¿veis? Y la segunda parte. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues como os decía, como administradores podemos generar ficheros de logs, podemos almacenar información, ¿vale? Que de otra forma sería complicado, ¿vale? Por ejemplo, si yo en un momento dado quiero guardar los procesos que hay en ejecución en el sistema, pues con esta herramienta, con las redirecciones, lo tengo súper sencillo, ¿vale? Comando ps me muestra información de procesos, -a de todos los procesos que hay en ejecución, y yo lo que hago es que ahora, con una redirección simple, porque lo que voy a hacer es sobreescribir si existía el fichero, procesos.txt. Este fichero no existía, ¿veis? Yo puedo guardar esta información aquí, ¿veis? Ping. Más, imaginaos que, ostras, he guardado esta información en el fichero, pero me gustaría saber qué día, de qué día es esta información, ¿vale? Yo tengo el comando date, que me da información de tiempo, de fecha y hora actuales, ¿vale? Pues, ¿qué puedo hacer? Date, doble redirección, procesos.txt, ¿veis? Y además me gustaría saber qué usuarios hay conectados en el sistema. Para eso tengo que saber el comando que me muestra los usuarios que hay conectados actualmente en el sistema. Comando who, ¿veis? Who, ¿vale? Pues cojo, doble redirección, procesos.txt. Si yo ahora muestro procesos.txt en pantalla, ¿qué es lo que tengo? El listado de todos los procesos que hay en ejecución ahora mismo, ¿veis? ¿Sí? Y además al final tengo
qué día es hoy, la hora y qué usuarios estaban conectados en el sistema en ese momento, ¿vale? O sea, volvemos a lo de antes. El uso que le deis tiene mucho que ver con las necesidades que tengáis, ¿vale? Lo importante es que entendáis las herramientas, es decir, la redirección, ¿vale? Ostras, la redirección me sirve para guardar cosas en un fichero. Así de primeras, a lo mejor, como usuario normal, pues no le ves mucha funcionalidad, no le ves mucha utilidad, pero ostras, para un administrador este tipo de cositas nos viene muy bien, ¿vale? Bien, ya sabemos cómo se redirecciona la salida estándar y la salida de errores. Mirad, por ejemplo, voy a poner ID Pepe. ID Pepe, tengo este usuario, me da información sobre el usuario. Si yo pongo ID María, que María no existe, voy a redireccionar esto a usuarios.txt, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, si he puesto una redirección, ¿por qué me está mostrando datos en pantalla este comando? No puede ser. A ver, y vamos a echar un vistazo a usuarios.txt. Usuario no, perdón. Usuarios.txt. Ostras, ¿pero el fichero existe? No lo sé. ¿Se habrá creado? ¿Se habrá creado? Pues sí, se ha creado. Espérate. Menos L. Esto es muy raro. Está vacío. A ver, otra vez. Vamos a ejecutar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy redirigiendo la salida estándar, ¿vale? Y es que estas redirecciones, si no le indicamos otra cosa, lo que hacen es redirigir la salida estándar, ¿vale? Como no hay salida estándar, como no saca nada el comando por salida estándar, no se guarda nada ahí, ¿veis? Sin embargo, si yo le doy a Enter, sí que nos está mostrando algo en pantalla. Claro, es que esto lo ha sacado el comando ID, lo ha sacado por su salida de errores, por la salida que le ha dado el sistema como salida de errores, ¿veis? ¿Sí? ¿Y si yo quiero guardar también los errores? O mejor, ¿y si yo solo quiero guardar los errores? ¿Cómo se haría? Bueno, pues tenemos que poner el numerito de la salida de errores. Y es que la salida estándar es la 1 y la salida de errores es la 2, ¿vale? Se identifican con el 1 y el 2, ¿vale? ¿Y cómo se usa esto? Pues mira, ID María, hemos dicho que es de error, ¿no? Vale, supongamos que yo quiero redirigir la salida número 2, ¿veis? Le pongo un 2, redirección, ¿a dónde? A errores.txt. Vale, no muestra nada en pantalla. Es que se ha guardado en errores.txt. ¿Veis la forma de utilizar? 2 seguido de la redirección. Oye, ¿y si no quiero que sea una redirección simple sino doble? Pues nada, no pasa nada. En lugar de María voy a poner Alfredo. Arturo, que Arturo no tengo ninguno, seguro. Le pongo doble redirección. ¿Qué habrá pasado? Pues que si ha habido un error se ha guardado aquí y se ha añadido. ¿Veis? Ostras, esto está muy bien, pero claro, ¿y si yo pongo ID... Por ejemplo, la redirección de errores ahí, ¿vale? El usuario es Javier. Es que esa información también la quiero guardar. O sea, yo me gustaría guardar la salida estándar, es decir, la salida que me va a dar el comando si todo va bien en un sitio, y la salida de errores en otro. ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿vale? Mira, vamos a intentarlo tal que así. ¿Veis? Y además vamos a añadir, ¿sí? Usuarios.txt. ¿Veis? Yo pongo un 2, de esta forma identifico qué tipo de salida quiero redireccionar. En el primer caso, ¿veis? Le pongo el tipo de redirección de adición y le doy la ruta del fichero donde quiero guardar esta información, ¿vale? Y después puedo poner el 1, ¿veis? Doble redirección y usuarios.txt. ¿Hay que ponerlo en este orden? No, se puede poner en cualquier orden, ¿vale? Y podéis poner la simple o la doble. ¿Habrá funcionado? Pues vamos a mirar. Yo tengo aquí usuarios.txt. Antes no tenía nada, tenéis en cuenta. De hecho, para que lo veáis, vamos a repetir, en lugar de Javier, vamos a poner a Marina.pg. ¿Veis? Y vamos a mostrar usuarios.txt. ¿Veis? La salida se ha añadido, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es redirigir por un lado los errores y por otro lado la salida estándar. Es que esto es extraño porque has puesto primero el 2 y después el 1. Que no pasa nada, se puede poner el 1 perfectamente y después el 2, ¿vale? Alfredo FF1. Doble redirección usuarios.txt y la 2, doble redirección errores.txt. Le damos a Enter y si os fijáis, pues perfecto. ¿Veis? Ha funcionado. Oye, los errores también se redirigen, que sí. Vamos a poner Valfredo FF, que no existe. Vamos a echar un vistazo a errores.txt. ¿Veis? Valfredo no existe. ¿Vale? Entonces podemos redirigir una o las dos. Vale, pero esto es un poco rollo, ¿no? Porque tengo que poner dos nombres de fichero. Bueno, hombre, vamos a ver. Tenemos que poner dos nombres de fichero si los ficheros donde voy a guardar las salidas son distintos. Si es el mismo, no. Hay una forma de redirigir ambas salidas al mismo fichero. ¿Cómo? Pues os voy a enseñar la forma sencilla. La forma sencilla sería, imaginaos, ID Alfredo FF y ahora ponemos un ampersand y un mayor.
¿vale? Un mayor o un doble mayor, es decir, el tipo de redirección. El ampersand lo que está haciendo aquí, en este caso concreto, en las redirecciones, lo que está haciendo, y cuidado, sin espacios todos juntitos, lo que está haciendo es decirle a la shell que queremos que redirija ambas, la salida estándar y la salida de error, al siguiente fichero, ¿vale? Por ejemplo, usuarios.txt. Claro, aquí el tema está en que se redirigen las dos salidas, ¿vale? Al mismo fichero, ¿vale? Ya no tenemos errores por un lado y usuarios por otro. Aquí es al mismo fichero, pero es que eso lo hemos elegido nosotros. Si queremos distintos ficheros, pues utilizaríamos la alternativa de antes, es decir, el 1 a un sitio y la salida 2, que es la de error, a otro, ¿veis? ¿Esto funciona? Pues claro, digo yo que sí, ¿no? Pero hay que comprobarlo. Valfredo FF, no muestra nada. ¿Dónde se ha guardado? En usuarios.txt. ¡Ostras! Y he metido la pata. ¿Por qué? Porque he puesto redirección simple. ¿Veis? Cuidado con las redirecciones, tendría que haber puesto redirección doble. Al poner redirección doble, lo que estoy indicando en la shell es que añada al final del fichero. ¿Veis? Y aquí en la de antes, Alfredo, también si yo pongo ahora la doble, va a funcionar. Vamos a echar un vistacito. ¡Pop! ¿Y qué tenemos? Que no existe y que existe este usuario. ¿Veis? Y estas son las redirecciones de salida. ¿Y las de entrada? Bueno, pues la redirección de entrada lo que nos permite es cambiar la entrada de un comando que va a esperar datos de lectura de teclado, y en lugar de que utilice el teclado le podemos dar los datos de un fichero. ¿Esto para qué vale? Sobre todo para automatizar, ¿vale? O sea, sirve para automatizar la entrada de datos cuando tenemos que, por ejemplo, meter un montonazo de datos utilizando un comando, ¿vale? Un comando que nos va a pedir información de manera interactiva. Toma ya. ¿Y esto cómo lo explicamos? Pues con un ejemplo, ¿vale? Cuidado, las redirecciones de entrada se pueden utilizar no solo con aquellos que nos pidan datos de forma interactiva, lo podemos hacer, por ejemplo, con un cat, lo podemos hacer con otros comandos que van a esperar datos de entrada. Y lo que hacemos es que sustituimos todo lo que tecleamos por el contenido de un fichero, ¿vale? Un ejemplito. Yo no tengo el usuario María. No está, María no existe, ¿vale? Quiero crear el usuario María. Cuando yo cree el usuario María, a mí add user me va a pedir el nombre del usuario, ¿vale? Como parámetro. Bien, pero cuando yo le dé a Enter, me va a pedir la contraseña del usuario 2 veces. Y después me va a pedir una serie de campos, que yo si quiero puedo dejar vacío o puedo dárselos, lo que más rabia me dé, ¿vale? Entonces, mira, ¿qué podemos hacer? Supongamos que esto lo podemos hacer con eco, de hecho lo voy a hacer con eco y con redirecciones, o con nano, lo voy a hacer con eco y con redirecciones. Yo puedo hacer lo siguiente, eco María, ¿vale? Supongamos que la contraseña de María va a ser María. O, venga, si queremos darle un puntito así, un poquito de seguridad, que esto no es seguridad ninguna porque la contraseña es significativa, vamos a ponerle contraseña María, yo qué sé, venga, 14, por ejemplo, ¿vale? Y esto lo redirijo a usuario.txt, o si queréis, userinfo.txt, ¿vale? Mirad lo que he hecho, redirección simple, o sea, si el fichero existía, acabo de cargarme el contenido, ¿vale? Bien, de nuevo, eco María 14 porque me pide la contraseña 2 veces a userinfo.txt. Ya está. O sea, ya no hace falta que metamos nada más. No obstante, nosotros sabemos que nos pide, creo que son 4 campos, no tengo muy claro cuántos son, ¿no? Y yo podría meter esa información, que es información administrativa. Me pide el nombre del usuario, María Gómez, ¿vale? ¿Sí? Me pide el departamento, me pide, yo qué sé, ¿no? Ya no voy a meter más datos, ¿vale? O sea, directamente eco, ping, que me va a insertar líneas en blanco, eco y eco, ya está, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a userinfo. Bien, este es un fichero que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, ¿vale? 7 líneas. Bien, ahora voy a ejecutar sudo add user María. Si yo le doy a Enter ahora, cada vez que me pida datos, me los va a pedir por teclado. Va a esperar a que yo pulse Enter. Por eso es importante lo de los saltos de línea, ¿vale? Y retorno de carro, Enter. Por eso yo he utilizado eco, y si utilizara nano tendría que darle un Enter detrás de cada línea, ¿vale? Es decir, la última línea va a tener un end of file, que yo no sé si lo va a coger como un intro, ¿vale? Como un retorno de carro. Bien, yo no quiero escribir, porque los datos ya los tengo. Mirad la redirección cómo cambia. Ahora la redirección no es de mayor, es de menor, ¿vale? Bien, si ahora le pongo la ruta del fichero, userinfo.txt, la entrada la va a coger este fichero. ¿Funcionará? No, pues hombre, debería funcionar, aunque puede que nos encontremos con algún mensaje de error del comando. Vaya, lo primero que me pide es la contraseña. Oye, ¿y por qué no la coge de aquí? Bien, mira, ¿quién me está pidiendo la contraseña? Sudo.
¿vale? O sea, esta redirección va a ir dirigida a add user, no a sudo, ¿vale? Contraseña para comprobar que realmente somos nosotros. Y ahora mira, pin, 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 vuelve a escribir la contraseña actualizada correctamente, cambiando la información del usuario, ¿veis? Nuevo valor, presione Enter, María Gómez, nos ha llegado por aquí, el nombre contiene caracteres ilegales, ¿veis? El acento está a puntito de no ponerle la tilde, pero bueno, ahí está. ¿Habrá creado la cuenta de usuario? Pues vamos a mirarlo. ID, María creo que era, sí, María, ahí está María, ¿veis? La acabamos de crear. Por ejemplo, un usuario que no existe, seguro que no existe, Valfredo, ¿vale? O venga, en lugar de María vamos a poner Rosa. Rosa no existe, ¿veis? Pues igual, ¿veis? Si yo aquí en Userinfo, en lugar de la contraseña de María, hubiera puesto una contraseña por defecto, podría utilizar esta entrada para crear cuentas con una contraseña por defecto que luego los usuarios la tuvieran que cambiar o la cambiaran, ¿vale? A través de PassWD. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a editar el fichero nanouserinfo.txt, ¿vale? Y esto horroroso, fatal, muy mal. ¿Vale? Vale, vamos a dejarlo así. ¿Sí? A ver qué tal. Mira, esto es fatal, esta contraseña horrorosa, no utilicéis nunca esto, ¿vale? Esto es un caso práctico. Aquí, hombre, podemos inventarnos una contraseña que sea un poquito más fuerte, que tal cual, pero digo, si a todos los usuarios se lo vamos a dar, es complicado. Esto es solo un ejemplito, ¿eh? ¿Vale? No lo hagáis en casa ni en el trabajo. Fenomenal. Voy a crear, en lugar de María, hemos dicho que a Rosa. Le damos a Enter. Y ahora nos va a pedir la contraseña sudo. Claro, ya comentamos en su momento que sudo pide la contraseña y una vez que te ha autentificado, pues durante un tiempo, en esta sesión, pues no te va a pedir contraseña, ¿vale? Así que cuidado, no dejéis nunca la terminal abierta y desprotegida, ¿vale? Bien, ¿veis? Ha insertado todos los datos. ¿Los ha cogido de dónde? Del fichero. No me ha preguntado nada, todo lo ha cogido del fichero. ¿Veis? ¿Habrá funcionado? Pues vamos a mirar. Y de Rosa. Aquí tengo a Rosa. Oye, ¿el resto de datos? Pues vamos a mirar. ¿Os acordáis del fichero que guarda las cuentas de usuario? /tc/passwd. Vamos a mirar la última línea de /tc/passwd. ¿Vale? ¿Y qué me encuentro? Con Rosa, usuario del sistema, sin info, sin info, sin info, sin info. ¿Veis? O sea, toda esa información la ha cogido del fichero. Bueno, pues ya hemos visto las redirecciones. Hemos visto la redirección de salida, hemos visto la redirección de entrada. Hemos visto que hay dos tipos de redirecciones, la de salida, la de sobreescritura y la de adición. Y hemos visto cómo podemos redirigir la salida no solo de la entrada estándar, sino también no solo de la entrada estándar, sino también la salida de errores, ¿vale? Podemos redirigir solo una de ellas o las dos. Y podemos redirigir las dos a distintos ficheros o al mismo fichero, ¿vale? Y bueno, con esto termina la parte o la exposición de las redirecciones con ficheros y redirección de entrada. En el apartado siguiente veremos las redirecciones a tuberías, utilizando tuberías que son, vamos, una pasada y nos van a permitir hacer cosas muy elaboradas, ¿vale? Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo y hasta el próximo vídeo.